Hola familia y bienvenidos todos y todas a mi canal, que es el vuestro. Hoy nos haremos algunas preguntas. ¿Pensáis que la vibración que produce el sonido puede afectar y alterar el estado de la materia? ¿Sabéis qué es la cimática y cuál es su campo de estudio? ¿Puede la música o el sonido en general enfermarnos o sanarnos? Chamanismo, budismo, misticismo... ¿Cómo interpretaban estas culturas o corrientes espirituales la vida, la muerte, la salud o la realidad? Vamos a ir intentando responder a estas y otras preguntas en el transcurso del vídeo. Como hemos comentado en vídeos anteriores, todo es energía, y más concretamente, todo es energía en diferentes frecuencias de vibración. En muchas ocasiones no podemos percibir esa vibración por los sentidos físicos y de manera consciente. Pero hay un tipo de vibración muy elemental y evidente que sí podemos observar y notar fácilmente, la vibración que produce el sonido. El ejemplo clásico: si tenemos un altavoz en casa, cuanto más potente, más fácilmente podremos notarlo. Solo hay que colocar la mano en él para observar esa vibración de manera ostensible. Ya no os digo nada si estáis en una discoteca y os situáis al lado de esos enormes altavoces. Vibraréis de arriba abajo porque la potencia de esa vibración afectará a vuestro cuerpo físico de manera incuestionable. El sonido está ahí y actúa sobre la materia. Ahora bien, ¿qué tipo de efecto produce sobre ella? ¿Hasta qué punto esa vibración acústica puede generar cambios o alteraciones en la materia y, más en concreto, sobre nuestro cuerpo físico? ¿O quizás también pueda producir cambios en nuestro cuerpo energético, en nuestra propia manera de vibrar energéticamente? Seguramente muchos de vosotros y vosotras conocéis qué es la cimática. Para los que no lo sepan, podríamos definirla como el estudio de la interacción que produce la vibración del sonido sobre la materia. O sea, cómo afecta ese sonido a la materia. Como siempre se dice, una imagen vale más que 1000 palabras, así que vamos a observar cómo la vibración que produce el sonido crea diferentes figuras, diferentes patrones geométricos que van cambiando a medida que va cambiando el sonido. ¿Qué os ha parecido? Da que pensar, ¿verdad? Aquí vemos claramente cómo la vibración afecta a la materia y le da forma, de hecho. Es curioso ver cómo esas figuras geométricamente perfectas se van creando a medida que va cambiando el tono, la frecuencia del sonido.
porque no lo hacen de manera aleatoria o arbitraria, ¿no? Hay un orden, un patrón matemático y geométrico establecido, y como en vídeos anteriores hemos explicado al hablar del número phi o de las matemáticas sagradas o los fractales de Mandelbrot, todo tiene un porqué. La materia responde de manera organizada, no de manera caprichosa. La materia organizándose en respuesta al sonido a través de patrones geométricos que identificamos con el concepto de la belleza. ¿Lo sabías? A través de diferentes estudios, por ejemplo con mandalas budistas, se ha demostrado que nuestra mente asocia la belleza con la proporción y la geometría. Da igual la influencia cultural del sujeto al que se le preguntó, da igual su religión, da igual su edad. Las figuras geométricamente equilibradas se reconocían de inmediato como bellas y además producían, nada más verlas, un estado de equilibrio y de paz, de plenitud interior, reduciendo el estrés y la ansiedad del individuo preguntado. ¿Por qué? Pues porque al ver esas figuras geométricas y perfectamente proporcionadas, por resonancia, esa información activa nuestro propio equilibrio interior, lo potencia y hace que nos sintamos, por consiguiente, en un estado vibracional superior, armónico y fluido, ayudando a que la energía fluya de manera natural por nuestros canales energéticos. Cuando por contrario se enseñaban las figuras desproporcionadas y asimétricas, la sensación que los sujetos experimentaban en su interior era justo la contraria: caos, confusión, malestar. De igual modo, diferentes estudios reconocen la belleza en las facciones humanas según las proporciones simétricas. Todo esto ocurre de manera inconsciente, ¿eh? No sacamos una escuadra ni hacemos ecuaciones para llegar a esta conclusión, sino que nuestro inconsciente rápidamente detecta esa proporción matemática en esos rasgos. Si los dos lados de la cara son simétricos, o cuanto más lo sean, más bellas solemos percibir a esas personas. Matemática sagrada, geometría sagrada en estado puro. Dos ojos alineados y simétricos. Dos orejas, dos fosas nasales, dos pómulos, dos brazos, dos piernas. O sea, respondemos a estas fórmulas matemáticas que nos dan forma, al igual que ocurre con la propia naturaleza, como no podía ser de otra manera, ya que no es algo diferente a nosotros, justo lo contrario. Nosotros somos parte de ella y respondemos a las mismas leyes matemáticas naturales que las gobiernan, sea en nuestro planeta o incluso en el resto del universo o universos, según parece. Como dicen muchos científicos y muchos grandes sabios, filósofos y pensadores han dicho a lo largo de la historia, no sabemos si Dios existe, pero si existe, sin duda es matemático. Por eso recalco la importancia del equilibrio interno a todos los niveles. A nivel más visible, más físico, como decíamos hace un momento, a nivel antropométrico, pero también a nivel interno, a nivel emocional y vibracional. Si vibramos de manera desarmonizada, desequilibrada, los problemas llegarán, porque generaremos un caos interno, un desorden interno que generará daños en nuestra salud a nivel emocional y a nivel físico, conduciéndonos incluso hacia la enfermedad. Y ese caos interno será la semilla de la realidad externa que tú co-crearás, también desequilibrada y disonante. Como muchos ya sabéis, el mundo interno crea en gran medida la realidad externa. Así que, si tu mundo interno vibra en desequilibrio, en caos y en desarmonía, eso es justo lo que obtendrás en tu realidad externa. Resumiendo todo lo dicho, el principio es este. El sonido es vibración. Diferente vibración afecta de manera diferente a la materia y nuestro cuerpo físico es materia. Por lo tanto, la calidad de nuestra vibración afectará a nuestro cuerpo físico, sanándolo o enfermándolo. O sea, diferente vibración crea diferentes realidades, como ya hemos desarrollado en vídeos anteriores. El poder de la vibración. Sabéis que en muchos textos sagrados espirituales se habla de este mismo poder como fuerza creadora de la realidad. Mirad lo que se dice, por ejemplo, en la Biblia, en Juan 1:1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿El Verbo? Se puede interpretar fácilmente que esta frase nos habla de la vibración del sonido que se produce al hablar, ¿verdad?
Al principio existía el verbo, la vibración, y el verbo, la vibración, estaba con Dios, y la vibración era Dios. El verbo, la vibración, equiparada al propio concepto de Dios. Quizás hemos interpretado de manera incorrecta la Biblia, que Dios no es más que vibración, que Dios no es un señor con barba que está en el cielo rodeado de querubines y juzgándonos, sino que Dios es un concepto inabarcable a día de hoy, y mucho más, seguramente, hace miles de años para la mente humana. Y si Dios es vibración, ¿es energía que se expresa en diferentes frecuencias de vibración? ¿No es esto lo que sugiere ahora mismo el maravilloso mundo de la física cuántica? Cuando hablamos de tradiciones espirituales y física cuántica, nos viene rápidamente a la cabeza el budismo, ¿verdad? Las coincidencias entre estos dos lenguajes, estas dos maneras de interpretar la realidad, son asombrosas, y parecería a primera vista que la física más vanguardista y la espiritualidad más sagrada no tuvieran demasiado en común, pero nada más lejos de la realidad. En el budismo, el sonido y la vibración del mismo se convirtieron en piedras angulares de sus prácticas y visión cosmológica, principalmente a través de los sutras y mantras, y seguramente siguiendo las enseñanzas y principios de la tradición chamánica, cuyas raíces sí que de verdad se pierden en la noche de los tiempos. Más adelante hablaremos de estas prácticas chamánicas, a veces denostadas por la ciencia y visión occidentales, pero que reunían un gran conocimiento sobre la existencia, sobre la vida, la salud, la enfermedad, porque entendían bien cuál era la base, la esencia de todo lo antes mencionado. Continuando con el budismo y la importancia de la vibración y el sonido en sus tradiciones y ritos, sería casi imposible hablar de cada una de sus ramas o escuelas. Budismo Zen, Tántrico, Budismo Tendai, Dogen, Keizan, cada una presenta sus particularidades, pero todas ellas comparten una visión de fondo, y en esta visión nos centraremos, por ejemplo, en el uso de los mantras. Como sabréis, los mantras son sonidos, palabras o fonemas que se recitan de manera repetitiva en voz alta o de manera interna para enfocar y canalizar nuestra atención en ellos. El conocidísimo Om. La palabra mantra, etimológicamente hablando, proviene de los vocablos sánscritos man, que significa mente, y tra, que significa liberar. Así pues, mantra, traducido, viene a ser algo así como liberar la mente. Liberarla de pensamientos, ¿se entiende? Para conectar con nuestro ser interior. Me gusta mucho la metáfora que se utiliza desde el budismo para explicar cuál es el objetivo de los mantras en la meditación u otras técnicas parecidas. Nos dicen que nuestra mente es como un océano que siempre presenta un oleaje embravecido y agitado. Esas olas son las ideas y los pensamientos. Es necesario apaciguar esas olas que chocan entre ellas, que salpican y crean espuma, para de esa manera, cuando ya no hay oleaje, poder contemplar el fondo de las aguas. Las olas, nuestros pensamientos, tienen que ser apaciguados para poder observar el fondo de nuestro ser. Hay que señalar que el origen de los mantras hay que buscarlo en la tradición védica, en la antigua India, que es la fuente de la cual beben en gran parte las posteriores tradiciones hinduistas y budistas. Y vayamos ya con lo que para mí es el origen de prácticamente todas las religiones, al menos en su concepción de buscar la trascendentalidad a través de rituales, técnicas y creencias metafísicas que buscan ir más allá del mundo material para conectar con otras realidades mucho más espirituales y eternas, el chamanismo. Según el lugar del mundo en donde se practicara, un chamán podría recibir diferentes nombres. Las palabras cambian según el idioma, la cultura, etc. Pero la esencia del concepto es lo importante. Y un chamán era, y es, una persona tremendamente sabia que conoce aspectos ocultos sobre la vida, la muerte, la salud, la naturaleza y sus leyes sagradas.
una manera profunda y ancestral de entender la existencia, las fuerzas naturales, visibles e invisibles, y de conectar y utilizar esas fuerzas que originan todo, que lo crean todo, e interaccionan permanentemente con todo, para devolver la salud al enfermo y para trascender la manera limitada de interpretar la realidad. La función del chamán para su comunidad englobaría a lo que hoy conocemos como médico, psicólogo, guía espiritual, todo en uno. El chamán comprende la naturaleza última y profunda de la enfermedad y entiende que la enfermedad física es la consecuencia de la enfermedad del espíritu, de la enfermedad de nuestro cuerpo energético. Y es justo ahí donde va a buscar la solución, a la raíz del problema. ¿Cómo lo hace? Pues alterando el estado habitual de percepción de las personas que se someten a sus trabajos, haciéndoles ir más allá de su realidad conocida para conectarlos con su misma esencia humana inmortal. Para ello, utiliza diferentes técnicas que van desde la ingesta de plantas sagradas alucinógenas como la ayahuasca o el peyote, la presión y manipulación de puntos energéticos vitales, una especie de digitoacupuntura o la utilización del sonido y la vibración del mismo como elementos liberadores de la mente para provocar una especie de trance y poder llegar a reprogramar de alguna manera el equilibrio perdido del enfermo. Este último tipo de técnicas vibracionales son las que hoy nos interesan, como por ejemplo la repetición de fonemas de manera continuada, como los mantras budistas, la repetición incesante de ritmos de percusión, las danzas o movimientos acompasados con estos ritmos, y la utilización de la propia voz del chamán, creando una especie de oración o canto que induce a la desconexión de esta realidad ordinaria para conectar con otras realidades a las que no podemos acceder habitualmente. Unas realidades más profundas desde las que se puede reconfigurar el estado energético emocional de la persona o personas que acuden al chamán. Yo tuve la gran suerte de conocer hace algunos años, por una de esas hermosas casualidades que siempre suelen ser causalidades y sincronías, regalos que la vida te pone delante, pues digo que tuve la suerte de conocer a un genuino chamán, descendiente de una larga familia de chamanes, del que aprendí muchas cosas y a través del cual pude comprobar cómo la mayoría de las terapias bioenergéticas que hoy conocemos, como la acupuntura, el reiki, la meditación, la musicoterapia, etc., hunden sus raíces en esas prácticas chamánicas que fueron la base de todas ellas y que fueron cogiendo otros nombres en función del lugar en donde se iban implantando y desarrollando. Porque recordemos que todo es energía en diferentes estados, en diferentes frecuencias de vibración. Esa frecuencia se puede modificar de muchas maneras, pero la base de todo es esa vibración. Y es ahí donde hay que ir a buscar la raíz de los problemas de salud a todos los niveles. Eso es lo que además me dice mi experiencia personal. Y para mí, este empirismo, este conocimiento del día a día, es muy importante, mucho más que aquello que está lejos de mí y no he podido comprobar en primera persona. La experiencia es la madre del conocimiento. La teoría está muy bien, pero es un estado previo a la práctica de cualquier actividad o disciplina terapéutica o de cualquier estilo. Un carpintero experimentado habrá aprendido cosas que sus libros no decían. Lo mismo ocurre con un músico, con un abogado, con un médico, con un deportista. Es la práctica la que hace al maestro, ¿no creéis? Pues esa experiencia propia a mí me hace pensar, al menos en este momento de mi vida, que ante la enfermedad nos han enseñado a simplemente drogarnos, con drogas legales, sí, pero en definitiva, drogarnos a través de un sistema de salud o de enfermedad, porque parece que el sistema cuida más la enfermedad que al enfermo. En realidad, es un gran negocio, como muchos sabréis, para la industria farmacéutica. Personas que vivan muchos años, claro está, pero que estén crónicamente enfermas, para que necesiten mis fármacos y de esta manera no paren de crecer mis beneficios. Esto ha sido denunciado por muchos investigadores profesionales de la medicina e incluso premios Nobel, que han visto cómo esa industria, por la presión que ejerce debido a su descomunal poder económico,
Ha llegado incluso a inventarse enfermedades o trastornos para crear así nuevos nichos de mercado y vender más y más fármacos, incluso a quienes no los necesitan. Para quien quiera ver el vídeo en el que abordé este tema, lo puede hacer clicando en este icono de la esquina superior derecha. Este vídeo lo hice en pleno verano, a 40 grados y sin aire. Y ese es el motivo de que salga sin camiseta. Lo digo porque a veces se me preguntó por ese detalle en cuestión. Así que espero que nadie se moleste por eso. Esto es solo un cuerpo físico, una carcasa material que morirá. Y no hay que darle tanta importancia, ¿no creéis? Bueno, después de este enorme inciso sobre la salud y el Big Pharma, retomemos el asunto de la música, los tambores y la percusión chamánica. Hay estudios que afirman que para inducir un estado mental que ayude a realizar el viaje chamánico, es necesario escuchar un sonido rítmico entre 210 y 200 veces por minuto. Ese ritmo predispone al cerebro a producir ondas cerebrales lentas, las ondas teta, de entre 4 y 7 ciclos por segundo. Relajación profunda, estado creativo de paz y conexión con nosotros mismos y el todo. Estas son las ondas cerebrales que producimos también en la meditación profunda. Pensad que en el estado consciente habitual, en el que nos hallamos normalmente, nuestro cerebro genera ondas de entre 14 y 22 ciclos por segundo, así que observemos la enorme diferencia entre ambos estados mentales. Las investigaciones y estudios en el terreno de la musicoterapia y sus efectos sobre la salud humana son tan extensos, tan abrumadores, que merecerían un solo vídeo, que me comprometo a realizar más adelante, para poder ser expuestos y desarrollados tal y como se merecen, pero hoy me gustaría al menos señalar, aunque sea brevemente, algunos de ellos. Fabien Maman, músico investigador y acupuntor francés, ha estudiado en profundidad el poder de la música sobre las células humanas. A través de la fotografía microscópica pudo constatar cómo el sonido de baja frecuencia, entre 30 y 40 decibelios, actuaba sobre las células cancerosas, concretamente en las células de cáncer de útero. ¿De qué manera? Pues esto es lo espectacular. Estudió cómo reaccionaban estas células ante el sonido de un gong y ante la voz humana. Resultado, la estructura celular cancerígena se desorganizaba por el efecto de la vibración del gong. El gong, rico en armónicos, hizo que estas estructuras estallaran. Algo parecido ocurrió con la voz humana, pero de manera incluso más potente, ya que el propio investigador concluye que el poder de la intención que le ponemos a la voz hace que ésta sea mucho más poderosa que cualquier instrumento. Sé que este es un tema polémico, porque cuando se habla de cáncer se disparan las alarmas, pero ahí están estos estudios y, como digo, hay muchos más. A todos nos vienen a la cabeza los cuencos y gongs tibetanos y cómo también siempre se utilizaron en aquella cultura para equilibrar a través del sonido el cuerpo energético y emocional de las personas que padecían enfermedades o problemas de salud de diversa índole. Ya para acabar, citaré al doctor Michael Gaynor, un oncólogo norteamericano, que en su libro Sonidos que curan dice lo siguiente: la música, el sonido organizado, tiene potentes efectos emocionales que estimulan recuerdos, asociaciones y estados psicológicos altamente desarrollados con un claro impacto en nuestros sistemas de curación. Y llega a esta conclusión tras observar que el sonido acelera los procesos de curación gracias al efecto positivo que ejerce sobre el sistema inmunitario, la homeostasis de los sistemas biológicos, la función emocional que crea reacciones bioquímicas en nuestro cerebro, etc. En definitiva, la vibración sonora adecuada genera unas reacciones bioquímicas positivas para nuestra salud. Nos calma, nos destensa, nos aleja del estrés, del desequilibrio, de la enfermedad, en definitiva. Sacad vuestras propias conclusiones, pero si sabemos que todo es energía, que todo es vibración, ¿no es lógico y coherente pensar que las diferentes vibraciones que llegan a nuestra vida, en este caso vibraciones acústicas, medibles, estudiables y entendibles para todos, nos afectan a muchos niveles? Sabemos que en general
La música clásica produce efectos positivos sobre nuestros cerebros y en concreto se recomienda para el desarrollo del feto y de los bebés. ¿Podríamos decir lo mismo de otro tipo de músicas? ¿De ritmos, de frecuencias de sonido? ¿Se cumplirían esas leyes matemáticas, armónicas, de geometría sagrada en estas obras? Y ya no hablo ni siquiera de las letras de ese tipo de canciones que quedan grabadas en nuestro inconsciente, sino estrictamente de su vibración acústica. ¿Pensáis, por otro lado, que es lo mismo estar rodeado a diario de ruido de coches, de gritos, del sonido propio del trasiego de la gran ciudad, de esa contaminación acústica tan molesta que, por otro lado, pensáis que es lo mismo, decía, que vivir en el campo, en la montaña, al lado del mar, con la musicalidad y el aire puro propio de la naturaleza? Yo creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? En fin, gracias por vuestro tiempo, por estar ahí y hasta el próximo vídeo. Sed felices.